Carrusel Informativo con Joely Ramírez y Jason Calderón. Según el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha demostrado que el nuevo juez del Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh, es inocente de los abusos sexuales de los que le acusaron al menos 3 mujeres. Hoy el juez nominado por Trump juró nuevamente, pero esta vez en el Salón Este de la Casa Blanca, tras ser confirmado este sábado por el Senado luego de una larga batalla política. Lo hizo en compañía del presidente Trump y del retirado juez Anthony Kennedy, a quien reemplazará. Fue el propio Kennedy el encargado de juramentar a quien fuera su asistente legal en 1993. El presidente Trump agradeció a los otros 8 jueces del máximo tribunal que estuvieron presentes en el acto. Aseguró que Kavanaugh ocupará un puesto vitalicio desde donde defenderá los derechos y las libertades del pueblo estadounidense, dijo, interpretando fielmente la Constitución. Trump calificó a su nominado como un juez de jueces y como un académico brillante que hará un gran trabajo en la Corte Suprema. Curiosamente, el líder de la Casa Blanca comenzó sus declaraciones pidiendo disculpas a Kavanaugh y a su familia por lo que fue un muy difícil proceso de confirmación que calificó como una campaña política de destrucción personal. Quisiera comenzar el procedimiento de esta noche de manera diferente que cualquier otro evento de tal magnitud. En nombre de la nación quiero pedir disculpas a Brett y a toda la familia Kavanaugh por el terrible dolor y sufrimiento que han sido obligados a soportar. Aquellos que quieren servir a nuestro país merecen una evaluación justa y digna. No una campaña de destrucción política y personal basada en mentiras y en engaños. Lo que le pasó a la familia Kavanaugh viola toda noción de justicia, decencia y debido proceso. En nuestro país, un hombre o una mujer siempre deben ser considerados inocentes hasta que sean probados culpables. Y con eso, debo decir que usted, señor, bajo un escrutinio histórico, fue probado inocente. Gracias. Acto seguido, Brett Kavanaugh aseguró no tener resentimientos y calificó su confirmación como un proceso emocional que ya está en el pasado. Dijo querer ser una fuerza de estabilidad en el Tribunal Supremo y un excelente juez para el pueblo estadounidense. La Corte Suprema es una institución de leyes, no es una institución política o partidista. Los jueces no están en distintos bandos, no nos reunimos en habitaciones separadas. La Corte Suprema es un equipo de 9 y yo siempre voy a ser un jugador en equipo, en un equipo de 9. El juez Kennedy estableció un legado de libertad para nosotros y para la posteridad. Yo siempre me voy a sentir humilde y orgulloso de sentarme en la silla del juez Kennedy en la Corte Suprema. El proceso de confirmación en el Senado fue polémico y emocional. Ese proceso ya se ha acabado. Ahora me concentraré en ser el mejor juez que pueda ser. Tomo este puesto con gratitud y sin amargura. En la Corte Suprema intentaré ser una fuerza de estabilidad y unidad. Mi objetivo es ser un excelente juez para todos los estadounidenses y para todo Estados Unidos. La denominada Jornada por la Justicia llegó a la ciudad de Nueva York. La caravana, integrada por inmigrantes beneficiarios del TPS, ha recorrido los Estados Unidos denunciando el impacto del fin del alivio migratorio. Claman a la Casa Blanca por el trámite que dé una solución permanente y favorable a su estatus migratorio. Alejandro Rincón con el reporte. Alejandro. Hola, buenas noches. Después de partir del estado de California y recorrer varios estados de la Unión Americana, ha llegado a la ciudad de Nueva York este Tour Nacional por la Justicia para el TPS, cuyo objetivo principal es compartir por toda la Unión Americana las historias de aquellos inmigrantes cuyas vidas están en riesgo ante el fin del alivio migratorio. Para la mayoría es un tema personal, dado que está en riesgo no solo sus vidas, sino también la de sus familias. Yo tengo 7 hijos y uno son TPS, otro DACA y 2 nacidos acá. Y me impacta porque si yo me voy, los 2 nacidos acá se quedan. Porque si yo me los llevo,
pues ellos van a un país que no conocen. Ellos su ideal es llegar a la universidad, y si a mí me mandan, ¿cómo van a la universidad? Toda la gente bajo el TPS de los 13 diferentes países, los cuales ya llevan 2 décadas o más de vivir acá en el país, se han ganado el derecho a permanecer aquí permanentemente, a una residencia permanente. Es una tristeza para nosotros porque nosotros todos tenemos nuestras casitas, tenemos nuestros trabajos. Entonces, si regresamos de regreso a nuestros países, nosotros no somos nada allá. Porque no nos espera nada bueno allá a nosotros. El miedo que tengo yo es que nos pueden matar a nosotros al llegar allá. Porque ellos no tienen temor para quitarle la vida al cristiano. A su paso por la ciudad de Nueva York, el tour de la justicia por el TPS contó con el respaldo de la Oficina para Asuntos de Inmigrantes. En declaraciones a NTN 24, la comisionada de esta entidad recordó cuál sería el impacto para la ciudad de Nueva York de perder toda la fuerza inmigrante a raíz del fin del TPS. Mi oficina estima que tenemos cerca de 15.000 neoyorquinos que son beneficiarios del TPS. Entre ellos hay unos 8.000 niños, ciudadanos estadounidenses, y muchas de estas personas han estado aquí por 15 o 20 años. Trabajan en nuestro sector educativo o en nuestro sistema de salud, cuidando a nuestros jóvenes, a nuestros enfermos y ancianos. Sabemos que las familias serán separadas y que vamos a perder una fuerza de trabajo increíble, y las personas que han establecido sus vidas y construido sus habilidades en nuestra ciudad debemos luchar por ellos. Después de la ciudad de Nueva York, el destino del tour de la justicia por el TPS será Baltimore, en el estado de Maryland, y seguirán recorriendo toda la Unión Americana hasta concluir en Washington, D.C. el próximo mes de noviembre. Desde Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Gracias, Alejandro. Y si no votan por los republicanos en las elecciones de medio término, Estados Unidos se convertiría en otra Venezuela. Esta fue la advertencia del presidente Donald Trump a los estadounidenses. Aseguró que los demócratas se han ido al extremo izquierdo del espectro político y que si toman el control del Congreso, replicarían el modelo chavista en la Unión Americana. Trump busca así evitar una posible victoria de la oposición en las próximas elecciones legislativas del 6 de noviembre. Esta es una frase que Trump ha estado utilizando de manera repetida en las últimas semanas durante los actos políticos a los que asiste en diferentes estados para apoyar también a los candidatos republicanos a la gobernación. Cabe recordar que el día de ayer, a través de Twitter, Trump comparó a los demócratas con pirómanos y los calificó como una mafia enojada. Yo creo que muchos demócratas van a votar por los republicanos, porque yo tengo muchos amigos que son demócratas, y la base de los votantes de los demócratas se ha ido en extremo a la izquierda, tanto que terminaríamos siendo como Venezuela. Este país terminaría siendo Venezuela. Creo que muchos demócratas van a votar por los republicanos el 6 de noviembre. Hay conmoción en Venezuela. El supuesto suicidio del concejal opositor venezolano Fernando Albán, quien había sido detenido el viernes por el régimen de Nicolás Maduro, acusado de supuestamente estar implicado en el atentado contra Nicolás Maduro, ha generado una serie de dudas debido a inconsistencias en la información entregada por funcionarios del gobierno de Maduro. El fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab, dijo que el político se lanzó desde el 10º piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, donde se encontraba recluido. Minutos después, el ministro del Interior venezolano, Néstor Reverol, señaló que en el momento en el que el detenido iba a ser trasladado al tribunal, encontrándose en la sala de espera del SEBIN, se lanzó por una ventana de las instalaciones. La oposición y el partido Primero Justicia, al cual pertenecía el político, calificó el hecho como un asesinato y exigió a las autoridades establecer responsabilidades. Nuevamente, el régimen venezolano deja en evidencia su falta de credibilidad. La versión preliminar que nuestros funcionarios han recogido en el lugar de los hechos, apenas conocimos la noticia, es que el ciudadano solicitó Albán ir al baño y estando allí se lanzó al vacío desde un piso 10. En el momento que el detenido iba a ser trasladado al tribunal, encontrándose en la sala de espera del SEBIN, se lanzó por una ventana de las instalaciones, cayendo al vacío, ocasionándole la muerte.
De esta manera, el gobierno anunciaba la trágica muerte del concejal del Partido Primero Justicia, Fernando Albán, detenido el pasado viernes acusado de estar vinculado con el presunto atentado contra Nicolás Maduro. Según las declaraciones oficialistas, Albán se habría quitado la vida. Sin embargo, las versiones de los funcionarios de la administración madurista al dar a conocer la noticia no coincidían, lo que generó de inmediato el repudio de la oposición venezolana y en particular de la tolda política a la que pertenecía el concejal, que aseguró que se trató de un asesinato. Con profundo dolor y sed de justicia nos dirigimos al pueblo de Venezuela, especialmente a los justicieros de todo el país, para informar que el concejal Fernando Albán murió asesinado en manos del régimen de Nicolás Maduro en el SEBIN de Plaza Venezuela. Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y directivo del Partido Primero Justicia, también se pronunció a través de las redes sociales. Responsabilizó a Nicolás Maduro de lo ocurrido. La muerte de Fernando Albán para nosotros no es otra cosa que un asesinato claro del gobierno de Maduro. Desde el día de ayer estamos comunicados con la familia. La esposa nos comunicó claramente que había una presión y una tortura psicológica para declarar en contra de los miembros de Primero Justicia, para incriminarme a mí en lo personal, y eso siguió todo este momento hasta que desapareció de nuevo y supimos el asesinato dentro del SEBIN. Por su parte, la fiscal venezolana en el exilio, Luisa Ortega Díaz, indicó que la muerte de Albán constituye una nueva violación a los derechos humanos en el país sudamericano. La muerte del concejal Fernando Albán mientras se encontraba ilegalmente detenido en el SEBIN es una muestra más del talante criminal del régimen madurista. Este lamentable hecho se suma a la larga lista de violaciones a los derechos humanos cometidas por la tiranía. Las protestas no se hicieron esperar y dirigentes de oposición se apostaron en la sede del Servicio de Inteligencia Bolivariano en Caracas para exigir a las autoridades la verdad sobre el suceso. En conversación con el programa A la Tarde de NTV 24, Joel García, abogado del concejal Fernando Albán, aseguró que la información entregada por el régimen venezolano sobre lo sucedido es parcializada, pues según él, un suicidio no habrá sido posible en el sitio donde ocurrieron los hechos. Denunció además que no se le ha permitido ingresar al lugar. La información que tenemos el día de hoy es la información totalmente sesgada, parcializada del fiscal general de la República al aseverar de que Fernando Albán que se suicidó. En una averiguación de este tipo no pudiera pronunciarse que se trata de un suicidio, porque primero habría que averiguar qué circunstancias ocurrieron allí. Una persona que está bajo la custodia del SEBIN, sabemos que para moverse a un baño está custodiado, donde se mueva está debidamente custodiado. ¿Cómo es que se explica que estaba en un piso 10 cuando sabemos que los calabozos del SEBIN se encuentran en los sótanos? Por eso se conoce como la tumba. Ayer hablamos con el concejal y el concejal estaba totalmente bien. Estaba sometido a presiones, a interrogatorios, pero nunca jamás, y es una persona de convicciones espirituales y religiosas que es totalmente contradictorio que pudiera suicidarse. Por supuesto que estaba preocupado porque lo estaban vinculando con los hechos acaecidos el 4 de agosto, el magnicidio, pero a su vez confiado de que no iban a poder comprobarle nada porque él no tiene nada que ver con estos hechos. Regresó a Venezuela confiado de que él no tiene nada que temer y por eso estaba bien, pues estaba fuerte. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó la muerte del concejal venezolano Fernando Albán. A través de su cuenta de Twitter, Almagro responsabilizó al régimen de Maduro por lo sucedido. Condenamos la muerte de Fernando Albán, responsabilidad directa de un régimen torturador y homicida. Esta dictadura criminal debe irse ya de Venezuela. Y Uruguay se suma a los países que implementan políticas para recibir y atender a migrantes que huyen del régimen de Nicolás Maduro. En Montevideo, la capital, las autoridades han otorgado más de 6.000 residencias a venezolanos. Informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. El éxodo ha sido muy grande. Uruguay no se lo esperaba. Desde su llegada a Uruguay hace 5 años, el venezolano Camilo Ortiz, dueño del restaurante Pepito Bar, ubicado en el centro de Montevideo, ha sido testigo de la instauración de políticas migratorias de bienvenida a ese país para los extranjeros. En la actualidad, la normativa favorece especialmente a los venezolanos, a quienes, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, se le han tramitado 6.157 residencias desde octubre de 2014 hasta diciembre de 2017. Hoy en día, para mí, el trámite no se ha puesto más difícil, pero la demanda ha hecho que genere una logística al cual el país tuvo que implementar por precisamente los venezolanos.
Es decir, hoy en día hay un sistema de citas electrónicos, ya la Dirección de Migraciones no realiza el trámite, sino directamente en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ya no es una taquilla, ya son 15 funcionarios que están todo el día atendiendo las demandas de los venezolanos. Medidas de este tipo reflejan en la práctica lo que resaltó en entrevista con La Voz de América el presidente uruguayo Tabaré Vázquez. Bienvenidos los inmigrantes venezolanos que lleguen al país, muy bienvenidos. Han llegado migrantes venezolanos muy capacitados, médicos, abogados, fisioterapeutas, y seguramente como otros emigrantes van a aportar mucho a la cultura y al conocimiento y a la calidad de vida en Uruguay. Y nos congratulamos mucho en que hayan venido. Y es que el venezolano promedio que ha llegado a Uruguay por lo menos tiene o título universitario o técnico. Ejemplo de ello es Camilo Ortiz. Como joven emprendedor genera empleo para venezolanos y uruguayos. Es decir, por acá han pasado personas, manos maravillosas, que han crecido con nosotros, que uno mismo ha podido ver su transición, que en algún momento ya se han ido a buscar otros puestos, otras mejores cosas, a poder materializar sus propios proyectos, y eso ha sido fundamental para nosotros. Alerta en el oeste de Cuba. La tormenta tropical Michael se convirtió este lunes en huracán categoría 1, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El fenómeno presenta vientos de 120 kilómetros por hora y se desplaza a 11 kilómetros por hora. La isla ya padece las lluvias que deja a su paso el ciclón. La Defensa Civil cubana afirmó en un comunicado que las precipitaciones y las ráfagas de viento se sentirán con mayor fuerza en la península de Guanacachiví. El ciclón que se desplaza por la península de Yucatán también empieza a afectar la costa este de México. Según el Servicio Meteorológico Nacional, Michael origina tormentas intensas en el norte del estado de Quintana Roo y Yucatán. Las autoridades alertaron a los residentes de las costas, pues el oleaje alcanza los 3 metros. Las ráfagas de viento, 60 kilómetros por hora. Mientras en tierra, las autoridades ordenaron el cierre de varias escuelas. La compañía petrolera que tiene plataformas sobre la península de Yucatán inició la evacuación de sus trabajadores. Se espera que el huracán categoría 1 se fortalezca durante este martes. Por su parte, el gobernador del estado de la Florida, Rick Scott, advirtió a la población sobre los peligros que traerá el huracán Michael. Aseguró que el fenómeno climático generará lluvias torrenciales y posibles inundaciones, consecuencia del oleaje. Esta tormenta será extremadamente peligrosa. El impacto del viento, la lluvia y el oleaje podría llegar mañana en la noche, lo que significa en 36 horas. Estamos esperando 8 y hasta 12 pulgadas de lluvia. Esto traerá lluvias torrenciales a la zona del Panhandle y del Big Bend. Esa tormenta creará oleajes peligrosos en diferentes áreas, incluso aquellas por fuera del camino de la tormenta. Quien también urgió a la población a tomar todas las precauciones necesarias fue el propio presidente Donald Trump. El mandatario dijo que la agencia FEMA ya está preparando su respuesta. Mientras el huracán Michael se acerca a tierra, estamos trabajando con los oficiales locales en Florida para tomar todas las precauciones necesarias y urgimos a todos los ciudadanos a estar preparados y a que acaten las órdenes de los oficiales. Le dije a Rick Scott que estamos listos para ellos. Ya hemos hablado con FEMA y FEMA se está preparando y parece que este será uno grande. ¿Pueden creerlo? Será uno grande. Pero los hemos manejado bien. Los hemos manejado muy bien. Y eso incluye el que acaba de irse de la Florida. Esto nunca termina. Pero estamos preparados y esperamos que no sea tan malo como parece. Hace un par de días parecía que no iba a hacer mucho y ahora parece que podría ser uno muy grande. Entonces estamos preparados. Buena suerte. Haití está de luto. Un terremoto de 5.9 de magnitud el pasado sábado dejó un saldo de 15 muertos y al menos 300 heridos. Mi casa fue completamente destruida. Es horrible. Todas las paredes estaban completamente agrietadas. Es el testimonio recurrente en Haití tras el terremoto de magnitud 5.9 del pasado sábado, que ya deja un saldo de 15 muertos y alrededor de 33 heridos. El sismo deja cuantiosos daños materiales en el noreste del país. 7.000 casas fueron destruidas. Cientos de personas lo perdieron todo, pero algunas ya fueron trasladadas a albergues.
El gobierno ya comenzó la entrega de comidas y atención inmediata para los más necesitados. La infraestructura hospitalaria, que todavía está en pie, también sufre graves afectaciones. Es el caso del Hospital Inmaculada Concepción. Los heridos han tenido que ser atendidos en clínicas improvisadas en las calles con los pocos recursos que tienen a su alcance. En medio de la desolación por esta situación, las autoridades hacen un llamado a la gente para que esté alerta ante las réplicas. Somos conscientes de la vulnerabilidad de este país y de la fragilidad de sus infraestructuras. Tenemos que prepararnos mejor para luchar contra las malas construcciones. Este problema es muy grande y está en todo el país. Tenemos que solucionarlo, pero no es fácil. A esta hora, decenas de rescatistas buscan señales de vida bajo los escombros. Es un sismo que revivió el fantasma de la tragedia que mató a más de 200.000 haitianos en el año 2010. ¿Lograremos evitar la catástrofe? Según un amplio grupo de expertos en cambio climático, estamos ante la última posibilidad de dar inicio a un cambio real en nuestro comportamiento como especie para evitar un aumento en las temperaturas globales que redunde en situaciones apocalípticas. El objetivo es lograr que la temperatura del planeta no aumente más de 1.5 grados centígrados. De lo contrario, tendremos que atenernos a las consecuencias. Es un último y poderoso llamado de atención de la comunidad científica al mundo. Escucharlo o no podría determinar el futuro de nuestra especie. El nuevo informe presentado hoy por el Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático advierte que tenemos una última ventana de oportunidad para evitar una catástrofe ambiental. Las emisiones de gases contaminantes de origen humano ya han elevado la temperatura media del planeta en torno a 1 grado con respecto a antes de la revolución industrial en el siglo XIX. El objetivo sería entonces no sobrepasar los 1.5 grados Celsius, algo que podría llegar antes del año 2030. El progreso no ha sido lo suficientemente bueno para llegar siquiera al 1.5 o 2 grados como objetivo. Existe una verdadera necesidad para una mayor ambición para alcanzar incluso el nivel de los 2 grados. Más bien nos estamos moviendo a los 3 o a los 5 grados en estos momentos. Lograrlo requerirá cambios drásticos e inmediatos en todos los aspectos de la sociedad. Superar ese límite del 1.5 grados a nivel global implicaría incrementos del calor extremo, de lluvias torrenciales y la posibilidad de sequías. Todo esto tendría un directo impacto sobre la producción de alimentos, empujando a millones de personas, especialmente en África, al hambre. Todas las emisiones que hemos lanzado a la atmósfera significa que esta tendencia negativa va a continuar en la próxima década. Entonces, eso va a ocurrir y eso significa que habrá mayores desastres y retos relacionados con el cambio climático. El informe viene firmado por 91 expertos. En él se hace un llamado a la acción no solo a los gobiernos, sino a los ciudadanos del mundo. Se les pide un consumo energético más eficiente, reducir su consumo de carne, agricultura más sostenible, ahorro de agua, entre otras medidas imprescindibles. Varios países ya han calificado este reporte como una llamada ineludible a la acción. Pero, ante este gigantesco problema, ¿qué hacer cuando el presidente de la economía más grande del mundo sigue negando el calentamiento global y ha retirado a su país del Acuerdo Climático de París? El ultraconservador Jair Bolsonaro quedó a solo 4 puntos porcentuales de superar el umbral del 50% en las elecciones presidenciales en Brasil. Sin embargo, no le alcanzó para ganar en primera vuelta y tendrá que disputar el balotaje frente a Fernando Haddad, el candidato del Partido de los Trabajadores. Un Brasil polarizado tendrá que esperar hasta el próximo 28 de octubre para conocer el nombre del próximo presidente del país en una segunda vuelta electoral que será crucial para definir el futuro político del gigante suramericano. En 3 semanas, Haddad tiene el reto de unir a la izquierda brasileña para invertir los papeles y conseguir la jefatura de Estado. Casi 30 millones de brasileños habilitados para votar no acudieron este domingo a las urnas a elegir al próximo presidente, lo que se tradujo en una abstención del 20,3%, el mayor índice desde las elecciones en 1998. En NTN 24 revisamos cómo quedaron las votaciones de este domingo, Joely. Así es, Jason. Con el 100% de las mesas escrutadas, Jair Bolsonaro ganó con un amplio margen estas elecciones de este domingo, pero no consiguió superar el umbral del 50%. De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral de Brasil, el candidato conservador obtuvo el 46,03% de las votaciones frente al 29,28% que consiguió el sustituto del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, preso por corrupción.
Ahora bien, Bolsonaro venció en 17 estados y Haddad en 9. Según datos del Tribunal Supremo Electoral, el candidato ultraderechista se ha impuesto en 17 de los 27 estados del país. Una victoria que ha dejado un mapa electoral partido en 2, ya que su rival, Haddad, se ha impuesto en otros 9 estados, todos ellos en la parte nordeste del país. El candidato Ciro Gómez solo se ha impuesto en Ceará, estado del que fue gobernador en la década de los 90. El enfrentamiento final, el ultraderechista Jair Bolsonaro y el socialista Fernando Haddad se medirán en segunda vuelta. Los que me apoyan son personas que quieren defender los valores familiares, hacer negocios con el mundo sin perjuicios ideológicos. Todo esto ha traído y despertado a la gente a la idea de que Brasil no puede continuar en el camino hacia el socialismo. No queremos ser mañana lo que Venezuela es hoy. Y vamos a hacer un gobierno. Somos victoriosos, formaremos un gobierno y comenzaremos nuestra campaña mañana para poder salir victoriosos en la segunda ronda. Bolsonaro, quien tendrá que medirse a Haddad en las urnas el próximo 28 de octubre, denunció problemas en las urnas electrónicas. Estoy seguro de que si ese problema no hubiera ocurrido, si hubiera confianza en el sistema electrónico, ya tendríamos el nombre del próximo presidente de Brasil. La izquierda brasilera ahora tendrá que unirse para derrotar a Bolsonaro, un candidato polémico por sus declaraciones racistas, machistas y homófobas, y quien ahora parte como favorito. Queremos unir a los demócratas de Brasil, queremos unir a las personas que prestan atención a los más pobres en este país desigual. Queremos un proyecto amplio para Brasil, profundamente democrático, pero que también busque incansablemente la justicia social. Fernando Haddad posee una trayectoria académica, pero ensayará un arduo acto de malabarismo político para disputar la presidencia de Brasil. Me siento desafiado por los resultados. Son muy expresivos y nos hacen tomar nota de los riesgos que corre la democracia en Brasil. La oportunidad de una segunda ronda es una oportunidad inestimable, especialmente en 2018 que la gente nos dio y nosotros necesitamos saber cómo aprovechar al máximo. Aunque Bolsonaro no celebró los resultados en la sede de campaña, el presidente del partido habló sobre la condición de salud del candidato del Partido Social Liberal luego de sobrevivir a comienzos de septiembre a un atentado en un acto político. Y hubo una presión muy grande encima sobre él, mucha presión sobre él, y por eso los médicos le recomendaron no esforzarse ni salir de la casa nuevamente. La Policía Federal recomendó no exponerlo a ningún riesgo porque hay amenazas. Durante la jornada electoral también se renovó el Congreso con 503 escaños de la Cámara de Diputados y 2/3 del Senado, además de 27 gobernadores y vicegobernadores estatales y las asambleas legislativas estatales y la Cámara Legislativa del Distrito Federal. El voto de los brasileros ahora se lo disputan el ex capitán de la Reserva del Ejército, Jair Bolsonaro, y el ex ministro de Educación y ex alcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad. En los próximos 20 días, el clima electoral en Brasil será intenso. Un hombre de 37 años con un particular nombre ganó las elecciones municipales en Yungar, occidente de Perú. Se trata de Hitler Guesclin Alba Sánchez, licenciado en estadística y aclamado por el pueblo. Se hizo famoso en campaña por su nombre, pero además por una contienda que mantuvo con otro político llamado Lenin, que impugnó su candidatura. Hitler asumirá la alcaldía para el periodo 2019-2022, el próximo 1 de enero. Hitler volvió al poder. Pero no se trata del Hitler de la Alemania nazi. Es Hitler Guesclin Alba Sánchez, el alcalde electo del municipio de Yungar, provincia de Carhuaz, occidente de Perú. Su nombre lo ha puesto en las primeras páginas de los periódicos, pues nadie quisiera tener algún tipo de relación con quien fue el responsable del Holocausto. Por ello, se hace llamar Hitler el Bueno. Descrito como un hombre noble, sencillo, trabajador y que combate la corrupción, distante del dictador alemán, volverá al poder después de 4 años. Yo soy Hitler, como hemos dicho, Hitler bueno. Ya hemos sido también ya gestión, ¿no es cierto?, anterior, en el periodo 2011-2014. Ahora estamos volviendo y los vecinos saben. Nosotros tenemos esa sencillez, decir la verdad y plantear las cosas que se va a cumplir, ¿no? Solamente eso tenemos y eso se ha demostrado, ¿no? Y el pueblo, los vecinos son testigos, que es lo que hemos hecho en el periodo pasado y ahora que estamos volviendo, vamos a hacer realidad. Por eso confían en Hitler. ¿Usted no va a ser un dictador? No, es que ya venimos y yo particularmente no tengo nada de complejo de Hitler. Y es que el peruano también tuvo una contienda con un Lenin. Se trata de Lenín Vladimir Rodríguez Valverde, un hombre que impugnó su candidatura y generó el efecto contrario.
Finalmente, la guerra la ganó Hitler el bueno. Este domingo, el candidato del partido Somos Perú recibió el apoyo del 47,7% de los electores de Yungar. Ha sido histórico. Amigos, vamos a trabajar y vamos a seguir en esto. Yo creo que tenemos que organizarnos aún más y les agradezco infinitamente a cada uno de ustedes por todo el apoyo brindado. Ustedes son, y con el grupo que estamos, el pueblo ha ganado, y a partir del 1 de enero vamos a hacer un gobierno para todos. Y he dicho, señores, muchísimas gracias. Celebración que se extendió hasta la madrugada y que terminó con el alcalde electo en los hombros de sus seguidores. A sus 37 años, más joven que cuando Hitler el alemán asumió el poder, el licenciado en estadística es aclamado por el pueblo. A esta hora, Colombia se moviliza para exigir la libertad de Cristo José. Esta noche, en al menos 5 ciudades capitales, cientos de manifestantes se concentran para hacer algunas peticiones. Están haciendo plantones y piden a los secuestradores que devuelvan al menor. Desde el municipio del Carmen, nororiente colombiano, su familia agradece la solidaridad. El secuestro de Cristo José ha despertado entre los colombianos un sentimiento de rechazo, pero también de unión, de millones que exigen libertad. Libertad de un niño que hasta ahora comienza a vivir. Libertad para que vuelva a casa con sus padres, sus abuelos y su bisabuela. Que no le vayan a hacer cosas malas, para que no vayan a maltratar, que no lo vayan a tomar por allá y a tener por ahí, que lo tengan bien, que lo cuiden y que lo traigan de regreso pronto. Ya completa 6 días desde que 2 hombres lo raptaron en la puerta de su colegio y se lo llevaron con rumbo hasta ahora desconocido. 6 días que en la casa de los Contreras han sido eternos. La policía mantiene la recompensa de 150 millones de pesos por información que permita dar con el paradero del niño. Te extraño mucho, te hago falta. Cada hora que pasa, Edwin y Diana, los padres de Cristo José, se ingenian una nueva forma para exigirles a los secuestradores que entreguen el niño. Incluso han ofrecido canjearse. La población de El Carmen arropa en un manto de solidaridad a los Contreras. Cada día son más las voces que los acompañan y más las campañas que se unen a esta angustiosa espera. Dígame, yo tengo mi hijo y usted sabe que puede pasar lo mismo también. Queremos libre a Cristo José. Además del numeral Liberen a Cristo José ya, en varias ciudades se han llevado a cabo plantones, velatones y marchas. Recientemente en las redes sociales aparecieron una serie de fotografías de niños, jóvenes y adultos con las manos sobre sus ojos y con el hashtag No Queremos Ver Más en rechazo a los recientes hechos que atentan contra la niñez en Colombia. Este fin de semana, el presidente Iván Duque visitó la casa de Cristo José de forma sorpresiva y prometió a los padres del niño concentrar todos sus esfuerzos para lograr la pronta liberación del menor. Vine acá a expresarle mi solidaridad a la familia y eso es lo que hicimos, expresar solidaridad y afecto por la familia y que estamos haciendo todo lo posible para que Cristo José esté de vuelta en su hogar. Muchas gracias. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, impulsará una nueva política contra las drogas. La marihuana sería legalizada para usos medicinales y su venta a menores de edad será penalizada. Entre tanto, la amapola solo se utilizaría para la fabricación de fármacos tipo morfina. Este es un informe de nuestra cadena aliada Imagen Televisión. Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, adelantó el plan de drogas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el cual la amapola y la marihuana tendrán tratos diferenciados. Entrevistada en el Senado, donde asumió la secretaría de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, Olga Sánchez detalló la diferencia en el futuro de estas dos sustancias hasta ahora prohibidas en México. Nosotros estamos pensando en marihuana para usos medicinales y
recreativos y penalizarla fuertemente de la venta de menores de edad. Y también estamos pensando en programas de rehabilitación de adictos simultáneamente. Este es un problema de salud pública, no es un problema de prohibicionismo. El trato para la amapola será diferente. Nada más uso medicinal para fármacos tipo morfina. Hay muchos pacientes que están teniendo enfermedades terminales en donde sí se requiere morfina y otros derivados de la amapola para poder tener una muerte digna. Y creo que vale la pena luchar para que estos enfermos terminales tengan una muerte digna. Y explicó la forma en que se trabaja ese tema de la regulación de esta planta. En el tema de la amapola sí tenemos que ir con Naciones Unidas, con la Agencia de Naciones Unidas en contra del delito y la droga. Tenemos que avanzar con ellos porque ellos tienen una reglamentación en relación concretamente a la amapola, tienen una reglamentación pues que hay que acatar y seguir de acuerdo con los lineamientos que ellos están estableciendo. No podría ser de otra manera. En Francia, el ministro de Ecología, François de Rugy, aseguró que su país, con cooperación de Italia, ya ha logrado controlar la mancha de petróleo frente a las costas de la isla de Córcega. El incidente se produjo el día de ayer cuando un portacontenedores chipriota colisionó con un ferry tunecino. El choque desató una fuga de combustible que creó una mancha de unos 20 kilómetros cuadrados. El ministro se trasladó a Córcega para supervisar las tareas de limpieza. La Gendarmería Marítima francesa ha abierto una investigación para determinar las causas del accidente. La OTAN acusa a Rusia por los ataques cibernéticos lanzados contra la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC. Jens Stoltenberg, secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, señaló al Kremlin como el responsable de estos actos que, dijo, intentan socavar la democracia en Occidente. Subrayó que para hacer frente a la OTAN ha intensificado la cooperación de inteligencia e invierte más en su capacidad cibernética. Varios países occidentales han acusado en los últimos días a Rusia y su agencia de inteligencia militar de ataques cibernéticos. Escándalo en India. Más de 30 niñas fueron golpeadas por protestar contra el acoso sexual. Las menores de entre 12 y 16 años denunciaban que eran abusadas por un grupo de adolescentes. El ataque ocurrió cerca a una escuela pública en el este de India. Según reportes, fueron agredidas por sus propios victimarios en compañía de familiares y vecinos. Las jóvenes fueron trasladadas a un centro médico donde reciben atención. Así finalizamos este informativo en NTN24, el canal de las Américas. Ustedes síganse informando. Estamos en Twitter en @NTN24. También pueden consultar todas las noticias en nuestro portal web www.ntn24.com. Buenas noches.